Paula Martínez nos va a hablar de cómo medir y optimizar las conversiones de nuestros productos digitales. Paula tiene más de 7 años de experiencia tanto en versiones de User Experience como de UI, tanto en el mundo de la consultoría como freelance, y lleva más de 3 años con nosotros. Paula, un montón de tiempo ya en Kairos. Sí, un montón de tiempo ya. Un montón. Bueno, pues ella está trabajando como Product Designer con nosotros y hoy en su charla Cómo medir y optimizar las conversiones de nuestros productos digitales nos va a contar pues precisamente eso, ¿no? ¿Por qué son tan necesarias para el crecimiento de los productos digitales y cómo pueden ayudarnos estas mediciones a ayudar en nuestra estrategia de negocio? Os recuerdo que esta charla va a durar entre unos 15-20 minutos y lo suyo es que vayáis pensando qué preguntas le vais a hacer a Paula. Paula, nos quedamos contigo. Comparte pantalla cuando quieras para asegurarnos de que todo el mundo puede ver tus slides. Vale. Fantástico, las vemos estupendamente. Queridos y queridas amigas del chat, ¿veis bien la pantalla de Paula? Todo bien, perfecto, estupendo. Bueno, Paula, pues Vale. recordad por favor que si tenéis preguntas tenéis que hacerlas en el apartado de preguntas y respuestas que encontraréis en esa banda que os ofrece Zoom. Y a partir de ahora, Paula, todo tuyo. Te dejo. Genial. Pues como decía mi compañera, hoy vamos a hablar de cómo medir y optimizar la conversión de nuestros productos digitales. Ya me ha presentado, soy Paula Martínez, trabajo en Kairos desde hace 3 años. Actualmente estoy en el proyecto de Santander Universidades, en el Banco Santander, con productos digitales como Beca Santander y Santander X, que se dedican sobre todo a la educación y el emprendimiento. Hoy os voy a contar así en esta slide muy breve de intro de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de CRO y qué es esto, qué herramientas hay en el mercado para trabajar esta disciplina y sobre todo me centraré en una que se llama Hotjar y dentro de esta herramienta me centraré en 3 herramientas que cuenta dentro, 3 funcionalidades: mapas de calor, grabaciones y encuestas. Empecemos por el principio y si me deja pasar, genial. Y os hablaré sobre qué es CRO. CRO, que viene de las siglas en inglés de Conversion Rate Optimization, es una metodología que busca optimizar un producto digital aumentando el éxito de tareas completadas que realiza un usuario. Es decir, que añadimos o definimos cuál es nuestra conversión y qué tareas se realizan para llegar a esa conversión y lo que hacemos es medir cuántas llegan a realizarse o qué número llegan a realizarse y lo comparamos pues, con las visitas totales o generales que recibe nuestro producto digital. Esto es lo que se llama tasa de conversión y es esta fórmula muy sencillita a la cual podemos empezar a hablar de conversión y de CRO. Esta tasa de conversión en un principio no tiene por qué ser que si yo tengo una buena tasa de conversión ya esté todo hecho y ya esté mi producto perfecto, sino que depende de otros factores. Pero esta tasa de conversión nos sirve para mucho para empezar a mirar en el tiempo cómo evoluciona y cómo podemos hacer para mejorarla. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo, si nos vamos a, por ejemplo, comparar, nos imaginamos cuál puede ser la tasa de conversión de Renfe versus Iberia, pues seguramente la tasa de conversión de Renfe, que es un producto en el que más o menos casi vas a propósito a comprarte un billete y al no tener competencia, la tasa de conversión en principio va a ser muy alta, versus Iberia, que tiene más competencia, etcétera, etcétera. ¿Eso quiere decir que la página de Renfe o nuestro producto de Renfe sea mejor que el de Iberia? Pues no, simplemente nos sirve de referencia para nosotros mismos saber cuál es nuestra tasa de conversión y ver cómo podemos ir mejorándola. Para definir una tasa de conversión, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro objetivo de negocio y en base a ese objetivo de negocio, otros objetivos secundarios. Con los objetivos secundarios lo que queremos es lograr el objetivo de negocio, porque es muy difícil atacar un macro objetivo o una un macrodato sin llegar primero a un micro, sin llegar a través de los micros. Para definir también nuestro objetivo de negocio, lo que tenemos que partir es de cuál es nuestro funnel de conversión.
Este es un funnel de conversión a alto nivel que va desde la adquisición hasta la referencia, y os voy a mostrar un funnel de conversión a bajo nivel, que sería como visitas únicas, imaginándonos que esto es un e-commerce, por ejemplo, como rellena el carrito, compra, se registra, etcétera, etcétera, hasta que comparte su experiencia. Esto sería un funnel, como digo, de bajo nivel. Entonces, para definir nuestro objetivo de negocio, que sería esa macro conversión, tenemos que definir cuál va a ser la de nuestro producto. Por ejemplo, en una e-commerce puede ser el número de ventas, pero no tiene por qué ser una conversión, una venta. Pueden ser otras, otra tasa. Por ejemplo, yo puedo tener una página que mi conversión va a ser generar un lead, o tengo una conversión que va a ser previsualizar un vídeo o descargar un documento, etcétera. Depende de cuál sea el objetivo de negocio, mi conversión va a ser diferente. Una vez tengo definida la conversión, definiré cuál es su objetivo principal, que por ejemplo puede ser aumentar el número de ventas, pero puede ser aumentar el volumen de facturación, no de venta en sí, o aumentar el ticket medio de compra. Es decir, yo puedo vender mucho pero no ser eficiente, entonces mi objetivo va a ser aumentar el ticket de venta. En base a ese objetivo, lo que definiré serán objetivos secundarios, y estas microconversiones serán los que me lleven a esa macroconversión. ¿Cómo definimos una estrategia de CRO? Pues lo principal es empezar a medir. Hay que empezar a medir desde el minuto cero, porque para empezar a definir una estrategia primero tengo que contar con una serie de datos básicos, porque si no va a ser como muy difícil. Si no sé el escenario, no voy a poder definir cuál es mi objetivo o si ese objetivo es alcanzable o no. Una vez de que empiezo a medir, lo que defino ya es con esa base de datos una estrategia y unos objetivos. Una vez de que defino esos objetivos, lo que hago es crear una guía de tagueado, es decir, que dependiendo de los objetivos voy a taguear unas cosas u otras, y una vez de que tenga tagueado y empiece a tener ya más datos, lo que haré será analizar y optimizar. Y aquí es donde entraremos en este círculo en el que continuamente voy a medir, voy a analizar y voy a optimizar. Y una vez de que optimice, otra vez voy a empezar a volver a medir, a analizar y a optimizar. ¿Cuándo empezar a definir una estrategia de CRO? Pues es importante destacar que durante las primeras fases de un producto digital realmente no tiene sentido realizar una estrategia de CRO. Cuando yo empiezo a trabajar en un producto desde cero en el que no existe nada, lo que tengo que hacer es un proceso de business link y de product link design en el que, empiezo a definir el producto desde el principio a través de una metodología de design thinking, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estaré pendiente de estas fases, y una vez incluso que ya tengo mi MVP en el mercado, incluso el objetivo tampoco será empezar a definir una estrategia de CRO, sino que ya tendré otra serie de tareas antes del CRO, de optimización, heurísticas, etcétera, previas al CRO. Esto es importante porque para poder empezar a hacer una estrategia de CRO, el producto tiene que estar estable en el mercado, tengo que tener un producto estable, no es cualquier cosa y venga, ya voy a optimizarlo. Y también para tener una estrategia de CRO es importante tener un flujo de visitas, de usuarios y de recurrencia alto, tener volumen, porque si no las métricas que voy a conseguir van a estar viciadas y no van a ser del todo fehacientes. Entonces necesito no empezar a medir o a definir una estrategia desde el minuto cero, sino que esto, como bien dice la palabra, es para optimizar, y para poder optimizar tengo que tener algo que funcione. Continuando con la charla, os voy a hablar de las herramientas con las que contamos. Por una parte, os voy a hablar principalmente de Hotjar, pero quería resaltar antes de entrar en Hotjar de que existen un sinfín de herramientas a utilizar y ninguna es mejor que otra. Simplemente os voy a hablar de Hotjar por mi experiencia, pero existen infinidad de herramientas.
Y, por ejemplo, por poner un caso, pues, por ejemplo, Crazy y Ayequat se pueden parecer a Hotjar. Aún así, por ejemplo, tiene Qualtrics y SurveyMonkeys otras funcionalidades que incluye Hotjar. Y, en fin, por no hablar de Google Analytics, que esta debería de ser como un must, esta debe ser sí o sí, y luego ya el resto, porque los datos que Analytics de base aportan mucho valor. Pero bueno, no quería dejar de decir que se puede utilizar Hotjar y se pueden utilizar un sinfín de herramientas. Pero bueno, en Hotjar lo que contamos son con 3 funcionalidades, que son los mapas de calor, que son las grabaciones y que son las encuestas, y que aportan mucho valor en una estrategia de CRO para mejorar nuestros productos. Vamos a hablar inicialmente de los mapas de calor. Dentro de Hotjar encontramos 3 tipos, que son los de clics, los de movimiento y los de scroll. Este que estamos viendo es de clics y lo que nos va marcando, como podéis ver, es en nuestros productos las zonas donde hay más clics y las zonas donde no hay clics, etc. Así vamos definiendo cuáles son las acciones que más realiza el usuario. Y en definitiva, esto lo que lleva es a ver qué está funcionando versus lo que no y dar prioridad o dar más visibilidad a eso que funciona. Por otra parte, tenemos los mapas de calor de movimiento. Esto lo que nos está indicando son las zonas donde el usuario va pasando por el ratón y se va parando, y las zonas por las que ni siquiera pasa. Aquí estos mapas también son interesantes porque no solo nos dice esta herramienta dónde clican, sino en dónde se están fijando. Incluso no es un eye tracking, pero nos está diciendo dónde el usuario está poniendo mayor hincapié, ¿no? Y por último tenemos el mapa de calor de scroll, que este nos está diciendo en qué porcentaje de la página están llegando los usuarios, yendo del rojo donde empiezan hasta bajando y llegar a negro, que negro es que no llega el usuario. También nos indica en esta marca que se llama aquí, que se ve pequeñito, que se llama Rebage Fall, hasta dónde llega el primer pantallazo, vistazo de pantalla. Es decir, esto es lo que se ve a primer golpe de vista y a partir de aquí es lo que va bajando. Esto también nos sirve para ver cómo está funcionando la página y si genera interés para que el usuario siga navegando y haga scroll y permanezca, etcétera, etcétera. Y esto también es muy importante incluso para ciertos que otros product designers y otros diseñadores seguro que se sienten reflejados y les está pasando, que siempre hay como un mantra o algo que se repite en muchos sitios de que todo tiene que estar en el primer pantallazo porque si no el usuario no lo ve. Bueno, pues con estas herramientas podemos ver como cuando una página que está bien construida, vemos que el usuario hace scroll y que no solo se fija en lo que se ve en el primer golpe de vista. En cambio, otras páginas que igual están no peor construidas, sino que no están optimizadas, pues no consiguen eso. Pero con estas herramientas conseguimos elementos para medir y para construir de forma eficiente. Con estos mapas de calor tenemos objetivos que pueden validarse, como ver si aumenta el número de clics, aumenta el tiempo de página o mejora el porcentaje de scrolling. Y estos mapas de calor también es importante comentar que para analizarlos hay que hacer un seguimiento constante, hay que comparar páginas similares y ver qué está convirtiendo en una versus en otra, y lo que nos hace también es detectar qué elementos generan más interés versus los que no, de cara a darle prioridad a esos elementos. Perdón, voy a ver un momentito. Vale, continúo. Vamos a continuar con las grabaciones. Os voy a poner solo unos segunditos de una grabación de Hotjar para que veáis qué es lo que captura esta herramienta. Como podéis ver, se va viendo cómo el usuario va utilizando el ratón y va navegando, en qué va pulsando, etcétera, etcétera. Además, también nos incluye una serie de métricas del país,
a qué hora lo vio, dispositivo, navegador, etcétera. Y esta herramienta hace grabaciones tanto en desktop como mobile como tablet, captura de las tres versiones. Vale, voy a continuar porque esto más o menos era para que vierais cómo funciona. Estas grabaciones son súper útiles porque nos ayudan a ver el por qué está pasando algo. Hay veces que tenemos información de que en una página sabemos que algo no está convirtiendo o que tardan mucho en, por ejemplo, realizar un registro, o sabemos que tarda mucho en rellenar un campo, pero no sabemos el por qué. Pues con estas grabaciones conseguimos saber qué está pasando, porque vemos a usuarios reales comportarse y llevar el end-to-end de todo nuestro flujo. Y eso es súper valioso. En esa parte de análisis, como os estoy diciendo, es muy importante el comportamiento real, nos ayuda a detectar barreras y sobre todo también es muy importante que es información cualitativa, pero que podemos cuantificar. ¿Y esto cómo se hace? Pues bueno, esto no trata de que yo empiece a ver un vídeo y detecto algo y entonces lo mapeo y lo llevo a producción, sino de analizar N vídeos y detectar que de N vídeos a X personas le pasa esto, de tal forma que yo ya he encontrado un patrón y ya puedo cuantificar algo que es cualitativo. Y eso también nos sirve para priorizar qué es importante o qué puede mejorar realmente esa optimización y esa conversión y que lo convertiría pero no tanto. ¿Qué objetivos podemos validar a la hora de trabajar con esta herramienta? Pues podemos ver si aumenta el número de tareas completadas. Es decir, detecto algo viendo N vídeos, lo llevo a producción y de que esté otra vez lo vuelvo a visualizar otra vez el mismo número de vídeos y veo si eso ha dejado de pasar o no. Entonces, con esta herramienta es muy útil realizar este seguimiento. También podemos validar si se está reduciendo el tiempo medio en realizar tareas o si se reduce el número de pasos que realiza el usuario en un flujo. Por último, os voy a hablar de las encuestas. Lo principal a la hora de trabajar con encuestas es pensar cuál es el journey del usuario, ¿no? Pensar cuál es el journey y en qué canales está interactuando. Este, por ejemplo, sería un caso de una e-commerce, ¿no? Desde que ve un post en redes sociales, explora, toma una decisión, etcétera, etcétera, hasta que realiza la compra y tiene ya un proceso de postcompra. Y aquí tenemos los canales que van interactuando, ¿no? Entonces, yo una vez que tengo mi journey mapeado, este es muy sencillito y en un producto real el journey sería más complejo y tendría incluso, este es un journey, pero habría varios journeys, habría que tenerlos todos en cuenta porque este sería como el happy path, pero habría bifurcaciones, por así decir. Pero bueno, para entenderlo, lo importante es tener mapeado nuestro journey del usuario y definir, detectar cuáles son los puntos más interesantes y los que más valor me van a aportar a la hora de que el usuario me dé un feedback constructivo de nuestro producto digital. Por ejemplo, en este caso, pues le voy a lanzar una encuesta una vez de que finaliza la compra y la realiza desde la app, y le voy a lanzar otra encuesta en el momento en el que recibe el producto, pues le voy a mandar un email de confirmación de que el producto se ha entregado y además en esta le voy a preguntar una escala de valoración. A ver. ¿Qué preguntar y cómo preguntar? Pues nada, estos son 4 tips muy sencillos. Hacer pocas preguntas. Esto no es una herramienta para hacer una investigación cuantitativa ni nada de nada. Simplemente es recibir un feedback, un goteo constante de feedback de usuarios de cara a poder encontrar ahí insights de valor que nos ayuden a optimizar el producto. 5 preguntas que sean muy sencillas, enunciados cortos, que no guste leer, y hacer un tándem de preguntas de selección cuantitativa o de selección con unas de texto libre o cualitativas en el que el usuario escriba su opinión con sus propias palabras.
también es importante hacer primero las cualitativas porque es más fácil o es más probable que respondan y dejar al final las cualitativas. Porque estas por sí mismas ya nos dan valor. Si responden a las dos ya, mejor que mejor. Pero lo primero es contar con algún dato cualitativo. Y por último os voy a hablar del Net Promoter Score, que es una escala de valoración que lo mismo que os he dicho antes, lo importante no es la escala, se pueden utilizar otras, hay infinidad, como la CSAT, CES, etc. Incluso no necesitamos que sea una escala de valoración, puede ser un 0,5, un 0,7, una escala de 1 a 10. Lo importante es utilizar una escala y utilizar siempre la misma. Pero os voy a hablar de este caso de la de NPS, que es una escala muy usada y que es una escala de valoración basada en la probabilidad de recomendación, porque se entiende que si un usuario sería prescriptor de tu marca, quiere decir que quedó contento con la experiencia. Y entonces, a partir de ese punto, es relevante poder medir la valoración con este tipo de escala. Esta escala lo que preguntamos es la probabilidad de que recomiendes tal marca en general, no solo de esta experiencia que has tenido ahora, sino en general a un amigo y compañero. Y se mide de tal forma que de 0 a 6 eres un detractor y te voy a restar, a los pasivos no los tengo en cuenta, que son un 7 y un 8, y un 9 y un 10, que son los que realmente recomendarían, son los que suman. Obtengo un porcentaje y este porcentaje NPS puede ser de menos 100 a 100. Y nuevamente, igual que nos pasaba con el ratio de conversión al principio, no es mejor una página que tiene un mayor NPS que una página que tiene un menor NPS. El producto no está mejor optimizado o mejor construido. Depende de la percepción general de la marca. Por ejemplo, si yo hago una compra en una página de loterías y apuestas que igual es un truño y no está optimizada, seguramente la probabilidad de que lo recomienden y la nota que nos dé el usuario sea bastante elevada respecto a, por ejemplo, una página de contratación de seguros o de contratación de una hipoteca, que en principio ya es algo que al usuario le supone una barrera y es algo que hace a regañadientes. Entonces, lo importante no es yo tengo un NPS bueno versus yo tengo uno malo, lo estoy haciendo fatal, lo estoy haciendo muy bien, sino tener un NPS de referencia en el que yo voy midiendo constantemente y ver cómo evoluciona y compararlo. Por ejemplo, si yo tengo un NPS normalmente de 40 y de repente baja a 30, es que algo ha pasado. Entonces eso me activa una alerta en el que yo puedo empezar a analizar qué ha pasado. O puedo tener, por ejemplo, una e-commerce y tener un NPS promedio de 40 y de repente un producto tiene uno de 60. Oh, pues oye, aquí está pasando algo, este producto está valorado por encima de la media y tengo que revisar cómo está enfocado este producto porque me va a servir para arrastrarlo al resto. Estas encuestas, por último también, pues, ¿qué objetivos podemos validar? Pues aumentar la valoración media, podemos medirlo, reducir las tareas a medio completar, reducir la tasa de abandono. Y análisis, bueno, un poco yo lo que os he contado, hay que hacer un seguimiento constante, nos ayuda a detectar dificultades y frustraciones, empezamos a conocer cómo el usuario piensa, y igual que el ejemplo de las video recordings, nos da información con esas preguntas abiertas de hacer información cualitativa, pasarla a cuantitativa. En resumen, un poco para tener la foto completa de lo que hemos hablado, recordaros que CRO es una metodología que busca optimizar un producto digital aumentando el éxito de las tareas completadas. Para definir una estrategia de CRO tenemos que definir cuál es el objetivo, medir, analizar y optimizar este gráfico de aquí. Y por último, hoy hemos visto Hotjar y las funcionalidades que trae, pero bueno, tenemos que seleccionar las herramientas y funcionalidades en base a el objetivo que tengamos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Vamos un poco justos de tiempo, pero vamos a intentar responder las que están planteadas en el chat. Si os parece, las hacemos por orden de planteamiento. Paula, a ver si nos puedes contar. Yo la verdad que estoy los computadores.
te digan por aquí, porque tenía un hype grandísimo con esta charla. Muchas ganas de escucharla. Y mira, Fernando Eguilar nos pregunta, dice, hola Paula, es una persona muy educada y lo primero que hace es interesarte por su salud. ¿Cómo penaliza el uso de las herramientas la performance de navegación? ¿Crees que es algo que debe activarse y desactivarse en ciertos periodos de tiempo o siempre debe estar activo? Sí, es cierto, la implementación de Hotjar es como algo muy sencillo, es añadir un tracking como el de Google, pero sí que afecta bastante a la performance de carga del producto, porque esto, por así decir, te precarga esta herramienta que va a estar siempre y que consume mucho. Depende de los medios con los que se obtenga. En nuestros productos, por ejemplo, los tenemos siempre activados, pero llegado el caso de que haya un pico, de que pueda haber un problema, se podría activar y desactivar. Lo suyo sería hacer un seguimiento constante. Muy bien. Otra persona nos pregunta si Hotjar, la herramienta de la que Paula nos ha hablado, se integra en la página web por código, como en Google Analytics, si esta información es anónima o, claro, eso también me preocupa a mí, ¿no? Si requiere de alguna forma del aviso del uso de cookies. Sí, esta herramienta se introduce como Google. Se añade un tracking para que el Hotjar pueda funcionar, las cookies tienen que estar activadas y en cuanto al uso de datos, Hotjar no recopila ningún dato personal. Podemos ver datos, pues país, hora, dispositivo, navegador, pero no mapea ningún tipo de dato personal. De hecho, por ejemplo, cuando un usuario está rellenando un formulario y rellena pues, su email o rellena su nombre, Hotjar lo detecta. Entonces, todo lo que tú rellenas en un formulario, en un input, lo marca con asteriscos de tal forma que no es visible. Claro. Muy bien. Vale, pues sí, la verdad que esto es bastante relevante. Imagino que esto ayuda a desarrollar nuestro trabajo sin por ello invadir. Al final lo que estamos haciendo es tratar de que sea lo mejor para el usuario, ¿no? No queremos tampoco invadir su intimidad ni recoger nada que no tengamos que hacer. Pues precisamente sobre dificultades nos pregunta Lara si has tenido alguna dificultad al aplicar esto que nos has contado en los proyectos. Imagino que también puede ir en la línea de cómo negocias con la persona de negocio para, valga la redundancia, para hacerle entender que esto al final es importante o es interesante de cara a mejorar su producto, o si has encontrado alguna dificultad a nivel técnico. Cuéntanos. Pues la verdad es que yo tengo la suerte de ir en línea con un poco lo que quiere negocio. Incluso fue impulsado el uso de esta herramienta por parte del cliente en el que estoy. Pero sí que de cara a utilizar en nuestro trabajo, en nuestro día a día e impulsar el uso de estas herramientas, que es esta o tiene que ser otra, es que tenemos que dejar muy claro a negocio que para hacer bien nuestro trabajo tiene que ser a través de datos. Es que no hay otra manera. Lo demás es inventarse las cosas. Entonces, es evangelizar un poco en el que tenemos que tener datos y tenemos que tener evidencias y tenemos que conseguir feedback, recabar feedback de usuarios. Perfecto. Genial. Bueno, pues han quedado respondidas todas las preguntas. Paula, me queda darte muchísimas gracias por tu tiempo preparando esta presentación, felicitarte por el excelente trabajo que haces y nada, decirte que has cumplido mis expectativas y seguro que las del resto de la audiencia sin ningún problema. Te invitamos a que te quedes por aquí para escuchar a tus compañeros y de nuevo te damos las gracias. Muchas gracias, Paula. Nada, vosotros. Hasta luego.